¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Fabián y soy psicólogo clínico. Hoy me gustaría compartir con ustedes un tema que me parece de suma importancia y de relevancia: los mitos y estereotipos que podemos llegar a asociar acerca de nuestras personas en adultez mayor o nuestras personas en vejez. Cada vez más en nuestro país, el número de población de personas adultas mayores tiende a ir a la alza. Cada vez son más nuestros adultos mayores, por eso me parece tan importante hablar de este tema. También muy relevante para las personas que llegan a brindar un cuidado, un servicio a esta población de personas, para que cada vez la forma en que se realice lleve a una mayor dignidad y un mejor trato hacia estas personas para garantizar un mayor bienestar y un aspecto más saludable a cómo se brinda el servicio. Ahora acompáñenme a conocer un poco más justamente de este tema. Hoy me gustaría iniciar con ciertos datos y estadísticas del número de población de adultos mayores que han existido en nuestro país y cómo se encuentran estos números en la actualidad. Para el año de 1950, la población de adultos mayores era de 1.400.000 personas en nuestro país. Pero para el año del 2000 ya existían 4.6 millones de adultos mayores, es decir, un 4.6% de la población. Para el año 2005 ya eran 8.3 millones, siendo de esa cantidad 46.69% hombres y un 53.31% mujeres. Aquí podemos observar cómo el número de mujeres en nuestro país es mucho mayor al número de hombres, y también esto ocurre en el proceso de adultez mayor. Para el año del 2010 se concentraba una población de 10 millones de personas en adultez mayor o en un estado de vejez, y se proyecta que para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos sea mayor a 60 años. Sí, quiere decir que sería un 7% del total de la población. Pero ahora bien, ¿qué son los mitos y estereotipos? Los mitos y estereotipos en relación al proceso de envejecimiento y la vejez generalmente son aprendidos desde la infancia y se transmiten por medio de un proceso de socialización, la forma de comunicación que se da, ¿no?, entre los niños y las personas en su medio. Estos tipos de mitos y estereotipos tienden a ser negativos. Un mito se trata de una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades que no tiene, o una realidad no existente. Se transmite por medio de generación en generación, como lo habíamos hablado antes, y se tienden a atribuir características falsas o improbables de este grupo de población, en este caso de personas adultas mayores. Ahora, ¿qué son los estereotipos? Son una preconcepción generalizada bajo un grupo de creencias sobre cualidades o atributos que se adjudican a un grupo de personas de manera rígida e inexacta. ¿Qué es lo que manifiestan estos estereotipos? Son una conducta previa o una interpretación que implica cómo volteamos a ver, ¿no?, a nuestros adultos mayores, de qué manera son sus conductas, de qué forma actúan, cómo son sus experiencias, y se tiende a generalizar la manera en que se ve. Un término que se ha acuñado mucho dentro de estos estereotipos es el del viejismo, ¿sí?, que tiende a generalizar la manera en que se observa las conductas, reacciones, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de pensar con la que se manifiestan las personas en un estado de vejez, que tiende a ser de forma negativa. Ahora entrando bien en materia, ¿sí? ¿Cuáles son los principales mitos y estereotipos que existen acerca de las personas en un estado de vejez o adultas mayores? Uno de ellos, y muy importante, es que la vejez es sinónimo de enfermedad o de deterioro. Sí, una persona adulta mayor se enferma, claro, como cualquier otra, por condiciones del ambiente, de nutrición, etcétera. Pero esto no es diferente a como una persona en cualquier otro grupo de población o de edad podría llegar a enfermarse. Su estado de salud está relacionado con sus hábitos y estilo de vida, interviniendo su historia y su capacidad de adaptarse a los cambios, ya sean físicos, emocionales, sociales, psicológicos o hasta políticos.
pero siempre dejando en claro que la forma en que vive sus experiencias, su salud y su desarrollo va ligado a cómo también las otras personas lo viven. Seguimos siendo personas. Otro mito que suele difundirse acerca de los adultos mayores es que pierden la capacidad de ser autónomos. En su mayoría, esta población y estas personas suelen ser independientes. Cuando necesitan apoyo, tienen conocimiento claro de qué es lo que quieren y cómo lo quieren. ¿Sí? Un término que se ha acuñado y que es muy importante es el del envejecimiento activo. No solo se habla de un estado de vejez, sino de qué manera las personas vamos envejeciendo y de qué manera podemos ir tomando estos cambios. Generalmente este término habla acerca de cómo optimizar las oportunidades del bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, cómo es la productividad y la calidad de vida en un momento de vejez. También solemos interpretar que presentan un deterioro claro en su capacidad intelectual. Todo ser humano puede presentar alguna afectación en su capacidad de aprender. Esto no es solamente algo propio, ¿no?, de un estado de vejez. El desgaste físico no va asociado necesariamente al desgaste mental. Algunas personas no recuerdan cosas, pero no implica que todas en ese grupo de edad sean olvidadizas. Además, las enfermedades mentales no son propias de la vejez y puede ser mínima su incidencia en esta etapa. Una forma de estereotipo con el que normalmente asociamos a los adultos mayores es que tienden a tener un mal carácter. Sí, pero esto pues no es propiamente acerca de un adulto mayor, sino que las personas tienden a tener formas de estructura de personalidad que con el tiempo se van reforzando. Sí, un adulto mayor al tener su bagaje de experiencias, su historia de vida, pues tiene de una forma más firme la manera en que lo vive y le puede llegar a costar a algunas personas el cómo flexibilizan, ¿no?, ante nuevos aprendizajes, pero no quiere decir que por su estado de vida suele ser alguien con mal carácter, sino como comentaba, pues se va reforzando a lo largo del tiempo. Y a ti que justamente hoy me estás escuchando, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tanto en algún momento has tendido a querer tratar a un adulto mayor como si fuera un niño? Sí, trata de reflexionar. Más que una forma de apoyo, tiende a ser un modo de ridiculizarlos, sobreprotegerlos o hasta generar una falta de respeto hacia ellos, lo cual daña su autoestima. Puede ser una forma discriminativa y también una manera de agresión. Otro punto importante a tratar dentro de los estereotipos es pensar que los adultos mayores tienden a aislarse. Decir que las personas en esta edad se aíslan genera generalmente un prejuicio. Las personas no se aíslan por la etapa en la que están. Pueden existir muchas causas para tal condición. Puede depender de su propia historia, de sus experiencias y cómo también han afrontado cada uno de esos momentos durante su vida. Un tema que sí genera mucho prejuicio, estereotipos y alguna forma de mito y que no necesariamente se llega a hablar dentro de la sociedad es que existe la creencia de que los adultos mayores ya no viven su sexualidad y que suelen estar constantemente deprimidos. Mas es muy bueno poder hablar acerca de ello para aclarar justamente esta temática. Una persona no deja su interés por el área sexual al llegar a su vejez. La sexualidad permanece durante todo el proceso de vida. La actividad sexual sí tiende a disminuir, pero las personas aún experimentan deseos y con la oportunidad de ejercitar su exploración genital. Simplemente la manera de vivir su sexualidad sí puede irse transformando mediante vamos creciendo, pero se puede hacer un gran ejercicio de ella sin necesidad justamente de anularla. Ahora, hablando acerca de la depresión, no necesariamente va ligada a un proceso de vejez. Si una persona previamente ya vivía un proceso de depresión, claro que al ir creciendo pueden incrementarse ciertas características como el deterioro físico o pues ya la presencia de pérdida, ¿no?, de seres queridos, el nido vacío en que tal vez algún hijo o nieto ya sale de casa. Todas estas características sí pueden incrementar si una persona vive un proceso de depresión, pero no necesariamente va ligado a su estado de vida.
Uno de los mitos y estereotipos más significativos e importantes que pueden existir y que hacemos acerca de las personas adultas mayores que pueden repercutir en su calidad de vida es decir que ya no son productivos. Este pensamiento excluye a los adultos mayores del mercado laboral, los aísla y los lleva a un plano de inactividad, repercutiendo en diferentes procesos de sus vidas. Se impide una mejora de su calidad de vida y de su salud. Sí. Ahora hablando también del concepto de una reinserción laboral implica que se puedan adaptar a sus características ciertas formas de labores, ¿no? Y de actividades que ellos puedan realizar para mantenerse activos dentro de la sociedad, poder seguir generando un papel que les permita tomar decisiones y también hacerse frente ante las situaciones por medio, claro, ya de una adaptación de sus características, lo cual es muy importante y tener muy en cuenta dentro de nuestra sociedad y también dentro de las personas que estamos en otro grupo de población, sabiendo que todos vamos en un constante crecimiento y envejecimiento. Por mi parte, el día de hoy es todo. Muchísimas gracias por tu atención y por estar estos minutos escuchando un poco, ¿no? De esta información que es tan importante y espero haber dejado al menos un poquito, ¿no? De un entendimiento y razonamiento acerca de esta temática tan importante. Y me gustaría dejarte ahora con una reflexión. ¿Y tú qué otros estereotipos sobre los adultos mayores conoces?